China enfrenta una ola de protestas y se multiplica la presencia de policías en la calle. Para analizar este tema, ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. Claudio, un incendio de un edificio, 10 personas fallecidas, ha sido la detonante, pero ¿cuáles son las causas reales de estas protestas? Creo que las principales causas son la sensación de un fracaso, en definitiva, de las políticas de vacunación, porque que a esta altura, cuando ya el resto del mundo prácticamente ha vuelto a la normalidad, cuando ya prácticamente el mundo se ha quitado los barbijos, que en China se siga con las medidas del comienzo de la pandemia, o sea, las medidas pre-vacuna, que estaban basadas en los confinamientos, en las cuarentenas, en el aislamiento de las ciudades. Esas medidas son previas a la existencia de la vacuna. Se supone que las campañas de vacunación liberaron ya a la mayoría de las sociedades del mundo de los confinamientos, de las cuarentenas, de las ciudades aisladas, más allá de que pueda haber rebrotes y que pueda haber retrocesos en términos generales. Hoy en el mundo no está pasando lo que está pasando en China. Esos confinamientos generan un gran golpe a una economía que viene con un crecimiento extremadamente bajo. China necesita crecer a tasas chinas, como se dice en el resto del mundo, y está lejos de lograrlo, en parte por esa política de COVID cero o cero COVID, como la llama el gobierno que encabeza Xi Jinping. El sector más golpeado por estas medidas de cuarentena y de confinamiento es la pequeña y mediana empresa y los comerciantes, que suman más del 60% en la economía de China. Esos sectores están languidecientes económicamente. Ahí hay una gran queja contra la política cero COVID. Y por otro lado, porque estas medidas muestran que en definitiva o las vacunas chinas tienen muy poca efectividad, muy poca eficacia, o las campañas de vacunación, y esto está probado que es así, han dejado todavía afuera a sectores muy amplios de la sociedad, sectores que no tienen la tercera dosis y por ende son muy vulnerables, sobre todo a la variante Omicron, que es la que se está expandiendo velozmente en China. Por lo tanto, esa sensación de fracaso de las vacunas y de las campañas de vacunación y lo que implica el golpe contra las libertades públicas e individuales, la libertad de tránsito y para la economía, explican una parte de estas rebeliones populares, de estas protestas que llegaron al punto de exigir la renuncia de Xi Jinping, cánticos contra Xi Jinping, contra el todopoderoso Xi Jinping, cánticos contra el Partido Comunista Chino, ¿no? Que es como hacer cánticos contra el Estado de China. Bueno, si se ha llegado a esto es también porque se extiende la sospecha, Rosario, de que detrás de estas medidas existe también un experimento social impulsado por Xi Jinping, acostumbrar a la sociedad china a estar bajo control total del Estado, ¿no? La sensación que empieza a haber es esa, que el gobierno los está tratando de acostumbrar a estar totalmente bajo control del Estado y ser dócil a esa realidad. Claudio, Miguel, por acá, te escucho con atención y me quedo pensando en qué pueden desembocar estas manifestaciones, porque del 89 para acá ya sabemos cómo se aplastaron algunas movilizaciones populares, ¿no? ¿Qué puede pasar? Miguel, buenas noches, y eso que está señalando es lo puntual. En la medida en que crecen estas protestas que empezaron en la región noroccidental de Xinjiang, donde las represiones son constantes, porque en esa región, en Xinjiang, la mayoría de la población es de etnia uigur, los uigures son musulmanes, hay una ansia separatista en esa cultura, y la mayoritaria etnia Han intenta siempre culturizarla por la fuerza. Amén de eso,
la expansión rápida a otras grandes ciudades, Nanjing, Shanghái, Pekín, Wuhan, hace que haya que preguntarse en qué puede desembocar esto. Y lo que señalás como recuerdo es puntual. Yo creo que en la medida en que se mantienen estas protestas, va creciendo la sombra de Tiananmen. 1989, cuando las protestas estudiantiles que desembocaron en la llamada Plaza de la Paz Celestial, en el corazón de Pekín, fueron brutalmente aplastadas por los tanques que envió el entonces ministro del Interior, Li Peng, ¿no? Si aquel gobierno chino, el de 1989, que estaba encabezado por un reformista que había sido víctima de la represión, como fue Deng Xiaoping, y que tenía como mano derecha del poder a un reformista pro democratización de China, como era Zhao Ziyang, si aquel gobierno hizo una represión que dejó probablemente miles de muertos y miles de desaparecidos, las cifras siempre se mejorar, ¿qué es lo que puede hacer este gobierno con el duro Xi Jinping a la cabeza, ¿no? Va creciendo el temor a una represión muy brutal. Te mandamos un abrazo, Claudio, que gane Argentina mañana, obviamente. Abrazo grande. Miguel y Rosario, hasta cualquier momento.